Ya nos acercamos cada vez más al inminente final del Ragnarok, quedando solo 3 luchas más y con un roster bastante interesante de humanos y de dioses. Con esto el fandom ha hecho bastantes versos, los cuales son bastante interesantes, pero hay uno que destaca por sobre todos, ya que aunque a muchos les encante, esta es una terrible idea tanto coreográfica y narrativamente, y ese es Sin Mohaia versus Odín. El elefante en la habitación de este versus es claro, y ese es el nivel de poder, ya que desde el principio de la obra se nos dejó claro que Odín era por lejos de los dioses más poderosos de todos, estando a la par de Zeus, y con el pequeño encuentro que este tuvo con Buda donde se nos mostró su lanza divina, podemos hacernos idea del gigantesco poder del dios nórdico. Y por otro lado tenemos a Sin Mohaia, el cual es reconocido por ser un gran francotirador, pero que no tiene grandes hazañas fuera de esto, y también cuenta con el hecho de ser el humano más actual, lo que significa que al haber mucho más registro de él como persona, no se podrían exagerar sus capacidades como con otros luchadores, los cuales fueron dotados de capacidades sobrehumanas como serían Lubu y Raiden, que estos al ser de épocas mucho más antiguas se podría exagerar sus habilidades y ser tachados de ilógicos. Caso contrario el de Sin Mohaia, el cual solo contaba con sus habilidades de francotirador. Así que de suceder este versus sería muy obvio el desbalance de poder, siendo la única forma lógica de llevar el combate que bufeen demasiado a Sin Mohaia o que nerfeen a Odín, en todo caso ambas siendo terribles opciones. Ahora que ya vimos el principal problema, también hay otros puntos que serían demasiado problemáticos de darse esta lucha, y ese es el concepto y la coreografía de este, ya que debido a la gran diferencia de poder y gracias al hecho de que Simo ser un francotirador, la coreografía que estos podrían demostrar sería bastante limitada, y también el versus de estos no representa un concepto como tal, ya que lo que siempre se menciona al hablar de este versus es la lanza que nunca falla versus el francotirador que nunca falla. Aunque suena interesante la posibilidad de que ambos en la etapa final de su lucha usen sus ataques finales que nunca fallan, y que en el clímax se descubra qué ataque es el que verdaderamente nunca falla, sería difícil crear química entre los luchadores con interacciones basadas únicamente en esto, y más aún sabiendo que hay otras combinaciones de luchadores que serían mucho mejores en el caso de ambos luchadores. Primero vayamos con Sin Mohaia y probablemente uno de los versus más pedidos: Sin Mohaia versus Anubis, la muerte blanca versus la muerte en persona. Los que vieron mi video de posibles luchas para la 11ª ronda sabrán que yo no soy muy adepto de este versus, debido a que no veo posible que se dé una buena coreografía entre estos dos luchadores, pero he de decir que el concepto que estos dos representan es bastante interesante, y es la muerte, pudiendo hacer que estos tengan una especie de conexión al uno ser el dios de los muertos y el otro un experimentado francotirador. Por ejemplo, que cuando Anubis esté juzgando a las víctimas de Sismo, estos hablen de cómo murieron gracias a este letal francotirador, haciendo que Anubis esté intrigado por conocer este letal humano, dándole motivos para querer enfrentarlo. Y también podrían darle otro tipo de enfoque desde la perspectiva de Simo, ya que el concepto de la muerte con estos dos personajes en específico tiene demasiada tela de la cual cortar, siendo a pesar de las dudas que me generan en cuanto a la coreografía, en conceptos por lejos de las mejores. Ahora vamos con Sin Mohaia versus Loki, el cual el concepto no tiene algo que los relacione, pero en cuanto a coreografía podría ser de las mejores, ya que como expliqué en mi video de posibles luchas en la 11ª ronda, esta lucha podría ocurrir en un bosque nevado en Asgard, donde Simo puede esconderse, pero donde Loki tendría la ventaja de conocer el terreno, dando pie a una de las que podrían ser de las mejores luchas en el Ragnarok. Ahora que vimos los versus para el francotirador finlandés, pasaremos al dios nórdico: Odín versus Nostradamus. Este es por lejos el mejor versus posible para Odín, ya que tanto en concepto como coreografía podrían dar mucho, ya que estos representarían la lucha de los profetas, pudiendo explorar el cómo Odín sacrificó tantas cosas para tener la habilidad de ver el futuro, como lo sería en el arrancar su propio ojo, contrastando al profeta que nació con el don versus el que lo buscó. Y respecto al nivel de poder, estos no estarían tan lejanos, ya que pudimos apreciar el poder de Odín en lo poco que hemos visto, y de Nostradamus se nos mostró que casi destruye el Bifrost con sus propios puños, dando pie a una de las que podrían ser de las mejores luchas del Ragnarok. Y ahora seguimos con Odín versus Rasputin. Este versus también es interesante, ya que podrían abordar el lado más místico de ambos personajes, ya que Odín es reconocido por su magia y Rasputin siempre fue relacionado con el ocultismo y brujería debido a ser considerado inmortal, pudiendo ser una lucha de magia y hechizos bastante interesante, explorando cómo ambos aprendieron a usar y controlar la magia, siendo una lucha sumamente interesante. Los más grandes profetas enfrentados: la muerte en persona versus la muerte blanca, el dios más tramposo versus el humano más estratega, el místico monje inmortal versus el mago de Asgard. Te podrá gustar la idea de enfrentar a Odín y Sin Mohaia, ya sea por ser tan diferentes el uno del otro o por ser conocidos por nunca fallar un tiro, pero hay que aceptar una verdad, y es que este versus, por muy interesante que suena, jamás podría sacarle el verdadero potencial que estos dos personajes podrían mostrar. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado. Déjenme su opinión en comentarios, qué opinan respecto a este versus. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Tienen algún otro mejor en mente? Antes de irme le quiero mandar un saludo a este suscriptor que me lo pidió. Saludos, crack. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.